Amén, aleluya. Estaba teniendo problemas ahí para el micrófono. Eh, que Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Eh, Estamos con la siguiente instrucción de esta semana. Mientras temprano meditaba yo, pensaba y meditaba en todas las instrucciones que hemos recibido durante la semana y venía a mi mente y digo, estamos listos. ¿Cuántos están listos para ser ese sacerdote santo? Hemos recibido las instrucciones. Sacerdocio es el grupo de que compone los sacerdotes. A eso es el ministerio, sacerdocio. Nosotros cada uno somos sacerdotes y por lo cual componemos el ministerio sacerdocio, el sacerdocio. Amén. Eh, Damos gloria a Dios, amados, porque el Señor ha sido bueno, nos ha seguido instruyendo, nos ha llevado, ahora sí que podemos decir, de gloria en gloria y de victoria en victoria durante esta semana. Todo lo que hemos recibido, mis amados, tenemos que aprovecharlo porque, como dicen las escrituras, los días son malos. Y por algo el Señor nos está instruyendo y nos está encaminando y nos está llamando a una sola cosa. Y durante esta semana se ha hablado mucho, todos los temas han sido santidad. Y hoy el tema que vamos a tratar es sacerdocio santo. Para esto yo les voy a invitar, mis amados, que abran sus Biblias, todos los que tengan su Biblia ahí, todo cristiano que use su Biblia y tenga en la mano, abran su Biblia en Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Y vamos a darle lectura solamente al capítulo 2, verso 9, como referencia para esta enseñanza. Amén, mis amados. Estamos ahí, gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Dejémoslo ahí. Entremos a la palabra. El libro de Levíticos, amado, describe el proceso mediante el cual vamos a hacer un poco de historia aquí. El libro de Levítico, capítulo 8, describe el proceso mediante el cual se identificaba el sacerdote, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso las Escrituras dicen en Hebreo 8:5 que todo era sombra y figura de las cosas celestiales que habían de venir. Son las realidades invisibles prefiguradas por los sacerdotes y santuario físico del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, tanto Juan como Pedro y otros escritores apostólicos transportan el concepto del sacerdocio del Antiguo Testamento y lo llevan a su máxima aplicación, la de llamar a todos los creyentes sacerdotes y su sumo sacerdote Jesucristo. Aleluya. Amados, pensemos en esto. En la antigüedad, el grupo de sacerdotes tenía un sumo sacerdote. En este caso, Dios le designó a Aarón. Pero ahora para nosotros la iglesia, mis amados, esto me llevaba a reflexionar mucho, amados. Hemos sido escogidos y no quiero adelantarme, pero ya casi me estoy adelantando, porque, amados, tenemos el privilegio, tenemos el honor de ser los sacerdotes, pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo mismo, el Santo, el Hijo de Dios. Aquellos tenían Aarón, un hombre físicamente igual que ellos, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores como sumo sacerdote. Por eso es que me gozaba de la portada. ¿Sabe por qué? Porque más adelante yo tengo
palabras que en la portada están escritas ahí. Y ustedes lo van a ver, amado. Esto supone un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Nos gozamos, eso es bueno que nos gocemos, pero reflexionemos en la gran responsabilidad de este ministerio, amado. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que desarrollar, trabajar nuestro ministerio sacerdotal? Dios levantó en Israel hombres para su servicio. Éxodo 19, 4, 6 dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra. Vosotros me seréis un reino. Oiga eso, la promesa para el pueblo de Israel. Pero amado, wow, yo tengo palabras que tengo más adelante pero eran para Israel un reino, no un pueblo cualquiera. Dios, muchas veces nosotros nos, 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 nos nosotros nos ponemos y nos hacemos menos de lo que Dios nos ve o nos ha dicho que somos. Esa es la palabra, creo. Nos ha dicho que somos. A Israel le dijo, me seréis un reino, pero como nosotros hemos aprendido, en cada promesa siempre hay una demanda. Para este pueblo, para este pacto que Dios había hecho con Israel, le dijo, les dijo, ustedes me seréis, pero si oyeres mi voz, ahí está, y guardares, no tan solamente oírla. Santiago dice que nosotros tenemos que ser, que no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Son las mismas palabras que Dios le dio a Israel. Hoy se les da a la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ese reino, ese sacerdocio, desempeñemos santo que Dios está buscando. Dice, y guardáis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro. Dice, no un pueblo cualquiera de sacerdote y gente santa. La expresión reino de sacerdote también puede traducirse reyes sacerdote. Amados, qué privilegio el nuestro al saber que fuimos elegidos, separados por Dios mismo para ser y formar parte de este sacerdocio santo. Aleluya, santo como Él es. Un reino, un ministerio de hombres y mujeres que éramos pecadores. Sin embargo, Dios miró y te escogió a ti, a ti y a mí. No sé a quién estoy apuntando, pero ahí, a usted y a mí, nos escogió. Él fue el que nos escogió. No fue hombre cualquiera como hoy seleccionan dentro de las iglesias que seleccionan. Tú vas a hacer, tú vas a hacer, tú vas a hacer este, tú vas a hacer, y empieza. No, amados. A nosotros nos ha escogido el mismo Dios para ser y formar parte del ministerio del sacerdote. Aleluya. Dios mismo fue. Oiga lo que dice Apocalipsis 1:6, que yo creo que se leyó, amado. Yo sé que estamos ahí, yo sé que estamos ahí, porque dice, y nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Para el hombre. Para aquellos que nos ven y nos aplauden. No, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan ya estaba viendo lo que nosotros
éramos, lo que nosotros éramos en Dios, porque nosotros podemos pensar en un futuro, pero ya lo que para nosotros es futuro, ya para Dios es presente, amado. Aleluya. El antiguo pacto, el antiguo pacto, la santidad era la mayor, es el gran tema del sacerdocio. Los sacerdotes debían ser santos. No es nuevo esto, ¿eh? No es nuevo esto que estamos escuchando. Los sacerdotes tenían que ser santos porque había una demanda, había un pacto y con ese pacto llegaba una promesa. Para que esa promesa se cumpliera, ¿qué tenía que hacer? Obedecer el pacto y la demanda. Aleluya. Sus vidas tenían que estar libres de oprobio. Su alimento tenía que ser limpio. Hasta su vestidura debían simbolizar la santidad. Y oiga esto, amado, porque ayer se hablaba de lo que mi hermana testificaba de alguien que adoraba con los jeans rapeados, ella dice, amado, el sacerdote se tenía que distinguir por el alimento. Había comida especial, había, tenía que vestirse diferente a los demás, tenía que ser limpio, porque tenía que simbolizar en todo, amado, en todo la santidad de aquel que lo había llamado. ¿Por qué la iglesia está perdiendo y ha perdido la santidad? Y yo tengo una pregunta que me hice aquí. Si Dios en esta hora se le presentara a usted como se le presentó a Salomón y le dijera, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Pero si en este caso le dijera el Señor, yo te quiero dar una de estas dos cosas, poder y santidad. Levanten las manos. ¿Quién escogería poder? Ninguno. ¿Quién escogería santidad? La mayoría. Bien, bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. La santidad, mi amado. Porque la santidad, cuando la iglesia se ha enfocado mucho en el poder, por eso ha dejado a un lado la santidad. Por eso es que la iglesia, el pueblo de Dios, ha dejado de ver milagros, ha dejado de ver cosas maravillosas que Dios hace por medio de su siervo. Usted me podrá decir, pero el poder de Dios también es grande y es maravilloso. Claro que lo es. Pero yo podría decir, como dijo Pablo, el mayor es la santidad. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia retoma, se basa, se sostiene, se mantiene en la santidad de Dios, tiene el poder. Se lo voy a citar con citas bíblicas. Cuando Jesús cruzó el lago, cuando llegó a aquel hombre endemoniado, ¿por qué el demonio lo reconoció? ¿Por su santidad o por su poder? Lo reconoció por su santidad. Él le dijo, ¿qué tiene Jesús? Todavía no ha llegado mi tiempo. Estaba reconociéndolo por la santidad que Jesús reflejaba. Estaba reconociendo a Jesús. Y voy a irme porque usted podrá decir, no, pero era Jesús. No, amado. Cuando la iglesia fue llena, investida del Espíritu Santo de Dios, ¿qué fue lo que hizo que aquellas dos personas cayeran muertas? ¿La santidad o el poder? La santidad. Cuando Pedro le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Era el poder, era la santidad del Espíritu de Dios en Pedro.
Era esa santidad que se reflejaba en ellos. Era esa santidad que ellos poseían, que ellos habían recibido y que hasta esos momentos estaban trabajando, estaban ejercitando la iglesia del Señor. Habían recibido ese poder, esa santidad, y con esa santidad habían recibido el poder. Puede resultar confuso, controversial el tema de la santidad, pero es algo que Dios pide y está demandando a su iglesia. Dios jamás va a pedir algo que no podamos hacer, amado. Las escrituras dice, las escrituras dice que Dios no pone carga más de la que podamos soportar. Si Dios está pidiendo santidad, es porque podemos ser santos. Es más, ya somos santos porque Él nos llama santos, simplemente porque nosotros hemos dejado también de un lado la santidad, pero Él nos ve como hombres y mujeres santos. Porque mire, santo en el griego quiere decir pureza, separar o apartarse. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 1:15, pero como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. ¿Quién lo está pidiendo? ¿Un hombre o lo está pidiendo Dios, que tiene la autoridad y tiene el poder y tiene la santidad para que nosotros podamos ser esos hombres vencedores? Y esa palabra, separar, separar quiere decirse separarse, apartarse. Significa que no hay mezcla o cosa extraña. Ejemplo, para que podamos entender esto de separarnos, porque muchas veces ahí es donde hemos caído. Esto me ministraba porque digo, wow, es algo tan, no quiero decir simple, porque sí se hace difícil, pero mírenlo, separarse. Significa que no hay mezcla con cosas extrañas. Por ejemplo, Dios es amor. Esto nos da a entender que él no está mezclado con el egoísmo, con el egoísmo. Dios es verdad, lo que significa que él no está mezclado con la mentira ni la hipocresía. Cuando uno se desliga de esas cosas o actúa de manera contraria a los deseos de la carne, ese es el proceso de santidad. Una corta y abreviada definición sería que Dios es santo debido a que Él está consagrado en una sola esfera, en lo espiritual. Y ahí es donde nosotros perdemos la santidad, en que nosotros nos envolvemos más en lo carnal que en lo espiritual. Ese es lo duro de nosotros. ¿Por qué, amado? Porque si en mí hay odio, y yo sé que para ser santo yo tengo que mostrar amor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La inversa, amar para dejar de odiar, y ahí es el proceso de la santidad. Esa es la mezcla que no tiene que haber. Esa es la mezcla que tenemos que deshacernos. ¿Ven cómo es y por qué Dios demanda un sacerdocio santo? Porque es dejar todo lo carnal, todo lo que me desliga y me separa de Él y me lleva a la santidad y a la unidad con Él, a la unificación, a pensar como Él piensa, a ver como Él ve. Porque, porque amado, si yo sé que en mí lo que me desliga de Dios es como yo veo, qué hay dentro de mí, cómo miro. Por eso Jesús fue
fue enfático cuando dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Ábrelo más. No, dice, sácalo, porque es mejor entrar al reino de Dios ciego que con los dos ciegos y ser echado al infierno. Palabras duras, palabras difíciles, pero esto nos lleva a la santidad, amado. Y Dios está demandando un sacerdocio santo. Levítico 8, del 5 en adelante, dice, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Con qué los lavó? Con agua. Amados, tenemos que forzarnos para lograr ser lo que Dios está demandando ahora y pedir la ayuda al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades. David en su momento pudo reconocer este principio cuando dijo en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es un clamor de desesperación cuando reconocemos que solo Dios puede ayudarnos para vivir una vida que le agrade, cuando reconocemos que no somos ministros, ni sacerdotes, ni pertenecemos a un reino cualquiera, sino que somos ministros y sacerdocios de un reino santo, 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 como Él se manifiesta, porque Él es santo, santo, santo. Es decir, que buscamos la ayuda de Él para que Él perdone mis fallas. Quiero ser santo como tú lo pides y decirle, quiero ser de tu agrado, ese sacerdote que ministra en tu presencia, ese sacerdote que ha sido lavado por tu palabra. Moisés lavó a Aarón y a sus hijos con agua como un acto simbólico de lo que había de venir. Sin embargo, amados, Jesús le dijo a Pedro, ustedes ya todos están lavados, ustedes no es, y esto, amados, lo podemos ver cuando Pedro se estaba negando a que Jesús le lavara los pies. Juan 8, 13, 8. Pedro se negaba a que le lavara los pies. Y oiga lo que Jesús le responde. Le dijo, ustedes no necesitan lavarse más que los pies, porque ya todos están limpios y lavados por la palabra de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Ve cómo nos ve el Señor. ¿Por qué nosotros siempre se la ponemos difícil pensando en que yo no podré, en que yo no puedo, en que eso es difícil, en que los obstáculos? Amado, muchas veces se nos ha repetido el texto que dice a Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin embargo, nada más lo usamos en partes, en parte. Oiga lo que yo busqué después que me vino este texto a la mente de que Jesús le dijo, ustedes eh, solamente necesitan lavarse los pies. Eh, el lavatorio de los pies simboliza la purificación, la humildad y el amor divino. Y esto me llevó a retroceder al 2023, donde nosotros ya el Señor estaba empezando a trabajar con esto, donde la iglesia, nosotros fuimos lavados de los pies. Simboliza la purificación, la humildad y el amor. Eh, Simboliza la iluminación
y me traía a la mente el texto que dice, por algo dice esto, amado, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y cuál es la paz? La luz del Evangelio. Amados, todo esto tiene que ver con el sacerdocio. Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera su especial tesoro y una nación santa, una nación de sacerdote, solamente apartados para él. Sin embargo, rápidamente el pueblo se corrompió, los planes de Dios, corrompió los planes de Dios, volviéndose a sus pecados. Eh, ¿qué nos, qué podemos ver con esto? Que la iglesia se ha corrompido en estos tiempos y, y se ha vuelto atrás y ha dejado a un lado los planes, el propósito de Dios, amado. Por eso es que cuando yo escribía la palabra que somos privilegiados, pero también gran responsabilidad, es porque yo meditaba en lo que el Señor, como campamento, hablo ahora mismo, cómo Dios nos ha escogido, nos ha, nos ha abrazado, nos ha arropado, nos ha dado tantas instrucciones, pero con esas instrucciones una gran demanda, una gran responsabilidad como campamento y como sacerdotes y como el sacerdocio que somos en unidad. Porque, amados, cuando en la antigüedad, cuando fueron escogidos aquellas familias de, de la tribu de Leví, para que representara a Dios. Era una gran responsabilidad para Aarón y para sus hijos. Por eso Dios no le dejó pasar, como dice mi pastor, no le dejó pasar una, cuando los hijos de Aarón quisieron introducir el fuego extraño, o introdujeron más bien el fuego extraño, y Dios tuvo que ser determinante, tuvo que ser de una manera actuó de una manera para acabar con eso. ¿Para qué? Para que llegara el temor, amado, a los demás. En el pasaje que les comenté anteriormente, de donde Pedro y todos aquellos discípulos que estaban ahí, cuando dicen que vieron caer aquellos dos personas muertas por mentirle al Espíritu Santo, que dice, sigue diciendo ahí la palabra del Señor, dice que vino gran temor al pueblo. Amados, esto no tiene que causar temor, no tiene que causar preocupación, pero no una preocupación de que no nos deje dormir, no, amado, de dormirnos en paz, pero con la mente en que Dios quiere hacer algo, quiere formar el sacerdote que Él necesita en estos tiempos en la tierra, el sacerdocio, el ministerio del sacerdocio que Él quiere que sea representado aquí, amados. Y como les decía yo, es un privilegio y la gran responsabilidad cae sobre nosotros porque como se hacía la pregunta y cada día se hace una pregunta, hoy hago una pregunta yo, ¿de qué manera estamos representando el cielo, el reino en la tierra nosotros con tantas instrucciones que hemos recibido? Necesitamos, amados, meditar en todas las instrucciones que Dios nos está dando y por qué nos las está dando, o más bien, para qué nos las está dando. Porque cuando Dios da unas instrucciones, si ustedes se van a las escrituras, cuando Dios daba unas instrucciones a sus siervos, a los profetas, ¿era para qué? Para que advirtieran, para que hablaran, para que accionaran, no para quedárselas ellos y guardarlas, no, era porque era un mensaje, era una voz de alerta,
Era una voz para preparar al pueblo de lo que venía. Ahora nosotros estamos recibiendo muchas instrucciones. ¿Qué vamos a hacer con estas instrucciones, amado? ¿Qué vamos a hacer con estas instrucciones? Sin embargo, rápidamente, olvidando las palabras dice, olvidando las palabras de Dios Santo, por eso hoy nos habla a nosotros por medio de la carta a Pedro. Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oiga, y esta palabra real, amado, hasta ahora, van a decir, bueno, que atrasado está, no, pero es que el Señor la revela a su tiempo. Esta de real, yo no sé ustedes cómo la habían interpretado, pero yo la busqué, amado. Y esto quiere decir en dos conceptos, de que Dios nos escogió para ser real, o sea, auténtico, esa es una, auténtico, y para que seamos real de la realeza del trono, de la realeza del reino de Dios auténtico, porque el reino de Dios es el único reino auténtico que no se muda, que no cambia, que un día sí, un día no, 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 no. Es un reino eterno y para siempre, como la palabra de Dios nos los escribe, pero también es un real auténtico de que aquel que nos llamó, aquel que nos autentificó, nos selló, nos plasmó su sello del Espíritu Santo para que ni el mismo diablo pueda decirnos, tú no puedes hacer, tú no puedes ejercer ese sacerdocio. Nosotros podemos decirle, sí puedo porque Dios me lo dio, Dios me lo está dando y me lo plasmó, me lo autentificó delante de todos los ángeles y delante, amado, del diablo para que más se enoje, para que más corra, para que vea que usted le pertenece al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al reino que no tiene fin, amado. Ese es el reino en el cual usted ha sido sellado. Todos los reinos de la tierra tienen un sello, tenían un anillo para sellar, tenían un sello, pero sin embargo, nosotros tenemos el sello que no se puede borrar, que no se puede cancelar y que es auténtico porque es real sobre todas las cosas, amado. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ahí está el propósito, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. El sacerdocio del creyente hace referencia a la nueva posición de los cristianos para la tarea de la adoración. En virtud de esto, todo creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de acercarse y presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable delante del trono del Señor, porque eso es la gran ofrenda que usted le puede dar. Antes, solamente el sumo sacerdote Aarón podría acercarse hacia el trono, hacia el lugar santísimo, amado. Hoy, si usted no entra, es porque no está aquí. Si en esta semana no ha entrado ni siquiera un día, amado, es porque usted no está aquí, no ha estado aquí. Pero hoy Dios le dio el acceso directo, el pase directo hacia el trono de la gracia, a donde nosotros dice el libro de Hebreo que nos acerquemos confiadamente. ¿Y qué es confiadamente? Yo me acerco con confianza porque sé que hay alguien que está ahí con los brazos abiertos, extendidos, diciéndome, pasa, entra, regocíjate, pero no tan solamente para que yo me regocije, como yo le daba aquella enseñanza el domingo.
No tan solo para regocijarme, no yo, sino para que aquel sea regocijado y él se regocije y nosotros nos regocijemos en su presencia. Aleluya. Por eso Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, pero ¿cómo pide Dios santidad, verdad? ¿Será que porque Dios se deleita en que nosotros suframos y digamos, yo no puedo? Es porque Dios sabe que usted puede, porque Él fue el que lo eligió, amado. Usted fue el que lo eligió. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aleluya. Si Dios ha pensado, es porque lo creyó, lo está viendo y lo está mirando, que usted puede, amado. No se deje derrotar por el enemigo, amado. No se deje vencer por la situación. No se deje amedrentar por las artimañas del enemigo. Me gustó aquella nota que se mandó a los amados de la mala noticia. Cuando yo la leí, digo, wow, y empecé a leer, digo, esa noticia, me hice para atrás, digo, qué mala noticia. Pero cuando empecé a leer y veo lo que era, digo, aleluya, hay que sacrificar, seguir sacrificando la carne, ¿con qué? Con nuestras pasiones y deseos, porque el deseo de la carne, amados, nos lleva para atrás. Como sacerdotes santos, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, y en virtud de este llamado debemos andar, conducirnos en esa luz. Primera de Juan 7, parte A, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Oye, amado, y esto se les, y ayer se oraba por la unidad. Es que el Señor todo lo sabe, amado. ¿A dónde me iré de tu presencia? Decía el salmista. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde? ¿A dónde? Si aún los pensamientos más profundos tú lo conoces antes de que esté, es más, dice la palabra, antes de que esté la palabra en tu boca, ya Dios la sabe. ¿A dónde? Sin embargo, nosotros a veces actuamos con necedad y decimos, en secreto, pero, pero lo que tú hagas en secreto será sacado a la luz. Si tenemos comunión los unos con los otros, note, no de que anote, note, que nada tiene que ver con una vida de yo y Dios, sino de yo y Dios solamente. El Señor no está tan interesado en que seamos solo sacerdotes, sino que seamos parte de un sacerdocio. ¿Me entendió? El Señor no está interesado en que seamos sacerdotes solamente, sino que seamos parte de un sacerdocio, o sea, que seamos parte de un ministerio. Y el ministerio nos lleva a la unidad. Ahí es donde quiero que entienda esto. Porque sacerdote puede haber mucho, pero si está desligado del ministerio, es un sacerdote más. Pero cuando nos unimos, componemos, conformamos el ministerio del sacerdocio que nos lleva a la unidad, nos lleva a la comunión y nos lleva a ministrarnos, a ministrarnos los unos con los otros. Aleluya. Porque, porque en la administración de los unos con los otros, como sacerdocio y como sacerdote santo, tenemos que levantarnos y otra vez viene ahí, porque ya eso no, lo hicimos, Dios nos llevó a hacerlo. Nos levantamos las manos los unos con los otros. Y ahí es donde se hace o hacemos
que la oración de Jesús se haga presente o se haga, que la oración de Jesús se haga visible en nosotros cuando dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No podemos ejercitar el ministerio del sacerdocio si hay desacuerdo, si hay desunión. Oiga esto, porque el sacerdote en la antigüedad tenía que desligarse de todo eso para que pudiera entrar a la presencia de Dios. Tenía que separarse, tenía que apartarse, tenía que vivir en una comunión plena con el Señor para poder entrar al lugar santísimo. Que nada de esto nos detenga hoy que hemos recibido el privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia, a donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Por eso el llamado es administrar en su presencia y administrarnos los unos con los otros como cuerpo de Cristo en la tierra, porque el sumo sacerdote está a la diestra intercediendo por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros podamos alcanzar la santidad que Él está demandando para estos tiempos a la iglesia que está desviada, a la iglesia que está corrompida y se está corrompiendo, mezclándose con el mundo. Y recuerde esto, que separarse, que la palabra santo es separarse. Y la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que vivir una vida separada de todo lo que a Dios no le agrada, de todo lo que Dios no, de todo lo que a Dios no le agrada y a todo lo que Dios rechaza. Nosotros como pueblo, como ese real sacerdote escogido, tenemos que rechazar así como Él lo ha hecho. Por eso David, vuelvo con David, entendió esto cuando dijo, los enemigos de Dios son mis enemigos. Él rechazaba lo que a Dios no le, no, 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 no le agradaba. Es el tiempo de que la iglesia permanezca y viva una vida en santidad, en armonía, en comunión, desarrollando el ministerio del sacerdocio santo, santo, santo. Porque el libro de Apocalipsis dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Aleluya, que esto simboliza la santidad en nosotros para representar a Cristo en la tierra. Aleluya, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.